Nunca quisimos la guerra. Eso es lo que la gente en la Tierra repetía una y otra vez. Nunca quisimos la guerra. Ni con los Urt, ni con ninguna especie en ese vasto vacío del espacio. Todo lo que siempre quisimos fue paz, comercio y comprensión. Pero la galaxia se rió de eso porque la Tierra era nueva, débil, pobre. Software. La humanidad era la especie más joven en unirse al acuerdo intergaláctico. Y nos veían como nada más que primates evolucionados tarde, con demasiadas emociones y demasiada curiosidad para nuestro propio bien. No nos temían. No nos respetaban. Apenas nos toleraban. Así que cuando los Urt llegaron a la colonia en Juno 9, a nadie le importó. El acuerdo no respondió a nuestras llamadas de auxilio. Dijeron que las leyes de jurisdicción soberana impedían la intervención. Pero la verdad es que no querían empezar una guerra con los Urt por un grupo de humanos intentando cultivar papas en una roca roja en el borde exterior. Lo que no entendieron, lo que nunca entendieron, fue que la humanidad guarda su dolor cerca. Recordamos a nuestros muertos. Llevamos rencores como reliquias. Nos dijeron que los Urt nos darían una lección. Y así lo hicieron. Convirtieron a Juno 9 en un ejemplo. 3000 colonos vivían allí. Científicos, granjeros, ingenieros, familias. No tenían armas, solo escudos y un faro de comunicaciones que se apagó en minutos. Los Urt aterrizaron, quemaron los cultivos, aplastaron las cúpulas habitacionales, y transmitieron en vivo la ejecución de cada adulto humano en su canal militar. Los niños quedaron para morir lentamente asfixiados. Cuando el video llegó a la Tierra, el mundo se detuvo. Todas las pantallas se apagaron. Todas las redes, todos los satélites, todos los dispositivos. Y luego el video comenzó a reproducirse. No estaba editado. No estaba censurado. La humanidad vio todo. Había una mujer llamada Doctora Ahara Chen, una botista de Hong Kong, que sostenía a su hija en brazos mientras las marchaban hacia una esclusa de aire. Intentó cubrir el rostro de la niña con su abrigo, susurrando nanas mientras el oxígeno era succionado. Su voz fue lo último que escuchamos antes de que los gritos cesaran. Ese fue el momento en que la Tierra cambió. No fuimos la misma especie después de Juno 9. Los políticos convocaron reuniones de emergencia. El Consejo Unido de la Tierra votó unánimemente, algo que no pasaba en 200 años, para romper con el acuerdo intergaláctico e iniciar el proyecto Retribución. No teníamos la tecnología para igualar a los Urt. Todavía no. Pero teníamos rabia, y la rabia te hace inventivo. Lo que la mayoría de los alienígenas no entendía era lo rápido que aprenden los humanos. Robamos toda tecnología que pudimos encontrar. Hackeamos sistemas alienígenas, sobornamos a especies marginales, incluso reprogramamos restos del naufragio de Juno 9. En 2 años, la Tierra tenía naves que doblaban el espacio. Armas que abrían pozos gravitacionales y una IA que aprendía tácticas alienígenas en minutos. Pero no eran solo armas. Entrenamos soldados, pero no como antes. No fueron criados para obedecer. Fueron hechos para vengarse. Los huérfanos de Juno 9 formaron el primer batallón. Se llamaron a sí mismos los Asborne. Y cuando se lanzó el primer Dreadnought de la Tierra, llamado Ira de Ahara, no pedimos permiso. No negociamos. Cazamos. Los Urt controlaban 72 mundos. Los marcamos todos. Pero no fuimos contra su planeta natal primero. No. Empezamos con las colonias exteriores. Las que usaban para entrenar a sus jóvenes guerreros. Las que celebraban sus victorias con fuegos artificiales y vino de sangre. Al principio no disparamos ni un solo tiro. Hackeamos sus sistemas, apagamos los depuradores de oxígeno, desactivamos la gravedad, dejamos que el frío del espacio hiciera el resto. Y antes de irnos, transmitimos un mensaje. Destruyeron a nuestros amigos. La Tierra se aseguró de que nunca vuelvan a celebrar. La galaxia empezó a susurrar. Luego comenzaron a entrar en pánico. Porque los humanos no solo estaban contraatacando. Éramos estratégicos, fríos, despiadados. Todo lo que decían que no éramos, lo éramos. Y el acuerdo mandó enviados, disculpas, solicitudes de diálogo. La Tierra no respondió. No queríamos tratados.
Queríamos que sintieran lo que nosotros sentimos, que escucharan lo que nosotros escuchamos, que perdieran lo que nosotros perdimos. Y esto era solo el comienzo. Los Surt no esperaban que fuéramos pacientes. Esperaban venganza. Sí, primitiva y rápida, como un animal acorralado que ataca. Pero eso no fue lo que obtuvieron. Lo que obtuvieron fue algo mucho peor. Los humanos no atacaban con rabia. Atacábamos con claridad. Planeábamos cada ataque como una sinfonía, y cada muerte que infligíamos era deliberada. Cuando se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo, 5 de sus colonias ya habían quedado en silencio. No destruidas, vacías. Sin cráteres, sin escombros, solo silencio. Una por una, sus bases de entrenamiento, sus puestos de combustible, sus satélites de escucha simplemente desaparecían. No quedaba un alma viva. Naves humanas entraban y salían como fantasmas. Nadie las veía. Nadie las escuchaba. Solo quedaba un eco tenue de señal donde antes había una ciudad. El acuerdo empezó a entrar en pánico. Especies que antes nos veían como animales de zoológico ahora veían algo diferente en nuestros ojos: miedo. Fue entonces cuando empezaron las historias. Un capitán de guerra Surt llamado Gale afirmó que su flota estaba embrujada por sombras. Decía que la Tierra había construido armas que no mataban el cuerpo, sino que borraban el alma. Su última transmisión fue solo estática y gritos antes de que su crucero implosionara desde dentro, sin que se disparara ni un solo misil. El Consejo del Acuerdo exigió una audiencia con la Tierra. La Tierra respondió con un nombre: Talia Monroe. Ella había sido profesora en Juno 9. Toda su clase se asfixió durante el ataque. 12 niños entre 5 y 10 años. Los Surt dejaron un mensaje en la arena fuera de la cúpula destrozada: enseñen a este simio. Ella sobrevivió. Nunca volvió a ser la misma. Cuando la delegación del acuerdo aterrizó en Ginebra, Talia los recibió en los escalones del Consejo Unido de la Tierra, vestida de negro, con los brazos cubiertos de tatuajes, cada línea representando a un niño que murió bajo su cuidado. No habló. No se inclinó. Simplemente les entregó un solo cristal de datos y se dio la vuelta. Dentro del cristal estaba el archivo completo de la siguiente fase de la Tierra: Operación Silencio Eco. No era solo militar. Era cultural, psicológica, estratégica. Cada celebración Surt, cada día festivo, cada festival, cada momento de unidad o recuerdo que significaba algo para ellos estaba listado y marcado para su destrucción. Celebraron nuestro sufrimiento. Ahora ellos llorarían cada alegría que alguna vez conocieron. Atacamos en el día sagrado del fuego de los Surt, una celebración planetaria de su primera conquista galáctica. Era su versión de nuestro Día de la Independencia, pero con rituales de fuego y juramentos de sangre. Toda la especie se paralizaba para las festividades. Nosotros también. Secuestramos sus comunicaciones. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Sur Prime, nuestra señal reemplazó su himno. Era una nana infantil de la Tierra, la que Aarachen cantó a su hija en su último suspiro. La transmitimos por todas las ciudades, todas las casas, todas las naves. Una suave voz humana canturreando contra el resplandor de ciudades en llamas. Luego activamos nuestros drones. No bombas, solo nanites. Miles de millones de ellos, tan pequeños como polvo, diseñados para derretir la tecnología y borrar los archivos digitales. En una hora, eliminamos todo registro del sagrado Día del Fuego. Cada canción, cada símbolo, cada imagen, su día más grande desapareció como si nunca hubiera existido. Esa fue la nueva arma humana, el robo de memoria. Ya no se trataba de cuerpos. Se trataba de cultura, identidad, significado. No nos conformábamos con matar a los Surt. Íbamos a borrarlos de la historia. Y la galaxia miraba, aterrorizada. Porque esto no era una guerra. Era venganza. Vestida de silencio. El acuerdo suplicó de nuevo. Enviaron regalos, enviados de paz. Un almirante desesperado ofreció a la Tierra acceso a la puerta estelar armada de Orión a cambio de un alto al fuego. Pero Monroe, ahora líder del proyecto Retribución, respondió con una sola palabra: no. Porque los Surt no solo mataron a nuestra gente.
Se rieron mientras lo hacían. Hicieron arte de nuestro dolor. Y ahora nosotros estábamos devolviendo esa misma crueldad como un espejo. Uno que no podían apartar la mirada. Uno que les mostraba quiénes eran realmente y que costaba despertar la furia de una especie que amaba demasiado y perdió demasiado. La Tierra ya no luchaba para ganar. Luchábamos para recordarles: no destruyas a nuestros amigos y creas que volverás a celebrar. Los Surt empezaron a desmoronarse. No fue inmediato, ni ruidoso, ni explosivo. Fue sutil, como pequeñas grietas en el casco de una nave. Dejaron de sonreír en público. Sus transmisiones, antes llenas de victorias y propaganda imperial, se volvieron apagadas. Sus líderes hablaban con tonos cautelosos. No hubo más desfiles porque cada vez que intentaban sentir alegría, la Tierra les quitaba algo. Una colonia celebró una ceremonia privada para un recién nacido, oculta de las transmisiones galácticas. Nadie fuera de su luna debía saberlo. Pero nosotros sí. En 24 horas, la gravedad de la luna colapsó artificialmente. Toda la atmósfera, toda vida, desapareció. Dejamos un mensaje en el salón de eventos: no puede nombrar lo que enterramos. A través de la galaxia, otras especies susurraban sobre nosotros. Sobre los humanos, sobre los Asborne, sobre Monroe. Ya no decían nuestros nombres en público. Solo ellos. Los que vinieron después de Juno 9, los que no perdonan. Dejamos de usar insignias. Nuestras naves no llevaban banderas, ni códigos, porque la Tierra ya no necesitaba identidad. La venganza era la identidad. Talia Monroe caminaba entre ruinas y planeaba sus próximos movimientos sin emoción. Ya no operaba desde la Tierra. Lideraba desde la órbita a bordo de Ira de Ilara, que ahora tenía su propio cerebro de IA del tamaño de una luna. Los niños de Juno 9, ya adultos, entrenados y cambiados, dirigían la red de inteligencia que alimentaba cada misión. Ya no reían. Ni siquiera hablaban mucho. Se susurraban entre ellos en un idioma que inventaron después de la guerra. Uno construido alrededor del dolor, que no podía ser traducido. Los Surt, orgullosos de su cultura, vieron cómo la suya se desintegraba bajo el peso del silencio. Sus archivos, canciones, historia, nombres e incluso registros de ADN comenzaron a desaparecer, borrados en ataques coordinados. Algunos intentaron salvar lo que pudieron volviendo a lo analógico, escondiendo libros, pintando murales en las paredes de cuevas. No importó. Nosotros también encontramos eso. Porque la Tierra había aprendido a cazar memorias. Desplegamos unidades llamadas la División Eco, compuestas por sobrevivientes de ciudades terrestres perdidas, refugiados de escaramuzas alienígenas anteriores, lingüistas y arqueólogos digitales. Su misión era infiltrarse, encontrar reliquias culturales y destruirlas con precisión quirúrgica. Sin llamas, sin bombas, solo la silenciosa muerte de la identidad. Pero hubo algo que ni siquiera Monroe esperaba. Los Surt comenzaron a fracturarse desde dentro. Algunos empezaron a resistir a su propio gobierno, alegando que la guerra contra la Tierra estaba maldita, que habían despertado una venganza más antigua que el tiempo. Otros formaron cultos de la muerte que adoraban a la humanidad como castigo divino. Nos llamaban la llama olvidada. Algunos suplicaban por la extinción, creyendo que eso traería paz. Sus líderes no pudieron contener la espiral. Y así, por primera vez desde Juno 9, hicieron lo impensable: se rindieron. No ante el acuerdo, ni en público, sino directamente ante la Tierra. Un general Surt llamado Bularar, excomandante de la flota de asalto de Juno 9, envió una transmisión personal a Monroe. Su rostro estaba envejecido, demacrado, la piel opaca, los ojos vacíos. Cayó de rodillas en pantalla. Me equivoqué, dijo. No son débiles. No son niños. Ustedes son el juicio mismo. Ofreció su muerte y la ubicación de una bóveda de archivo secreta que contenía los últimos registros no borrados de la orgullosa historia Surt. Le rogó que dejara a su gente algo. Monroe no parpadeó. Mandó esterilizar y sellar la bóveda en hielo de neutrones. Luego renombró las coordenadas. Silencio de Juno. Incluso esa última petición, la misericordia de la memoria, fue negada.
No queríamos reparaciones. No queríamos disculpas. Queríamos legado. Para asegurarnos de que nadie volviera a atreverse a hacerle a otro lo que nos hicieron a nosotros. Para que cuando en cualquier estrella se hablara de la Tierra, no lo hicieran con lástima. Lo hicieran con miedo y tal vez, solo tal vez, con comprensión. Porque la Tierra nunca estuvo destinada a conquistar. Estaba destinada a recordar y a asegurarse de que nadie nos olvidara jamás. El acuerdo ya no podía mantenerse en silencio. Habían observado a la Tierra ejecutar su venganza con una precisión aterradora. Y por un tiempo, esperaron que se extinguiera como un incendio forestal sin combustible. Pero no fue así. La Tierra no se enfurecía ciegamente. Quemábamos solo lo que importaba, solo lo que dolía. Y eso los aterraba aún más, porque no se puede negociar con la claridad. Así que convocaron una cumbre de alto el fuego. Invitaron a todas las especies conocidas, a todos los diplomáticos de alto rango, a todos los pacificadores, a todos los imperios del cuadrante. La reunión se llevaría a cabo en Varela, una luna neutral que orbitaba un mundo muerto. Sin armas, sin naves en órbita. Solo palabras. La Tierra no asistió. En su lugar, enviamos un archivo, encriptado, implacablemente simple. Sin virus, sin amenazas, sin trampas de IA, solo una imagen. Era un aula. Una de Juno 9. 12 escritorios, pequeñas sillas, dibujos brillantes pegados en las paredes, y en el centro, marcado en el suelo, el contorno de un niño acurrucado por miedo. Debajo, una sola frase. Por eso no olvidamos. La imagen rompió la cumbre. La mitad de las especies presentes se retiraron. Algunos estallaron en discusiones. Un delegado de la coalición Sirena rompió su toga ceremonial en señal de dolor y anunció su renuncia. No se firmaron tratados. La galaxia comenzaba a entender que la Tierra no había declarado solo la guerra. Había declarado la verdad. Y la verdad era esta: la paz sin responsabilidad es solo permiso para otra masacre. La hipocresía del acuerdo había sido expuesta. No intervinieron cuando Juno 9 ardió. No hablaron cuando los Surt celebraron el genocidio. Y ahora que la Tierra los hacía sentir incómodos, ahora querían diplomacia. Demasiado tarde. De vuelta a bordo del Ira de Ilara, Monroe observaba la cumbre desmoronarse en su pantalla vacía. No sonrió. No habló. Simplemente abrió un nuevo archivo en la mesa de mando, la lista de celebraciones, fase 2. Ya no eran solo objetivos Surt. Eran galácticos. Cualquier civilización que se hubiera reído, cualquier diplomático que hubiera aplaudido, cualquier cultura que hubiera transmitido Juno 9 como advertencia a otros. Estaban en la lista. La Tierra no había terminado. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Una nave se acercó a las defensas perimetrales de la Tierra. No era una nave de guerra, ni una carguera. Un pod de escape solitario, flotando lentamente, apenas manteniendo la presión. Venía desde el profundo espacio Surt, lejos más allá de cualquier colonia conocida. Fue interceptado por Asborne Eco 3, una unidad de reconocimiento que realizaba operaciones de limpieza de memoria cerca del anillo de Titán. Dentro había una niña, no humana. Surt. Era pequeña, enferma, temblando, con las escamas opacas y la respiración débil. Pero llevaba algo aferrado en sus garras, un dibujo hecho a mano, una mujer humana de la mano con una niña Surt bajo un árbol. En letras torpes del viejo mundo estaban las palabras: ella fue amable. Por favor, no me mates. La niña fue trasladada a la nave de Monroe. Ella permaneció en silencio ante la cápsula de estasis de la niña durante horas, observando, respirando. Sus oficiales esperaban órdenes. Algunos querían arrojar la cápsula a un sol. Otros, aún cargando el peso de Juno 9 en sus ojos, no decían nada. Finalmente, Monroe se giró y dijo que no se rió. 3 palabras, eso fue todo. Pero lo significó todo. Por primera vez desde Juno 9, la Tierra hizo una pausa. No por misericordia, no por culpa, sino porque la guerra siempre había sido sobre ellos, los que celebraban nuestro dolor, no los inocentes, no los que dibujaban esperanza con crayones. Así que la niña recibió asilo. Protegida por tratado federal,
y su nombre fue registrado en el Archivo de Memorias Protegidas de la Tierra. Sujeto 001, Ayari, testigo del silencio. No fue perdón. Fue una línea en la arena. Un recordatorio. No somos monstruos. Pero no olvidaremos quién nos trató como presa. La lista seguía existiendo. Las operaciones continuaban. Pero ahora la galaxia tenía una oportunidad. Una oportunidad para decidir de qué lado de la historia querían estar. Porque la Tierra se había convertido en la memoria del fuego. Y todos tenían que elegir. Recordar con nosotros o arder intentando olvidar. Ayari cambió las cosas. No de la noche a la mañana, ni ruidosamente, sino como una gota de tinta en el agua. Su presencia se extendió entre las filas del ejército terrestre, entre los Asborne, incluso entre Monroe misma. La niña no pedía lástima. No suplicaba. Simplemente existía, tranquila, observando, dibujando. Cada pared de su cuarto se cubrió con bocetos. Un campo de estrellas, una niña humana de la mano con una Surt. Un hogar sin banderas. No fue el arte lo que inquietó a la tripulación del Ira de Ahara. Fue la inocencia que había en él. La creencia de que aún podía haber paz después de todo. Que incluso la hija de asesinos podía elegir un camino distinto. Algunos la odiaban por eso. El capitán Drex, comandante de los Asborne, había perdido a ambos padres en la caída de Juno 9. Se negó a estar en la misma cubierta que Ayari. Ella lleva su rostro, le dijo a Monroe. Su sangre está en sus dientes. No me importa si llora flores. Monroe no discutió. Solo asintió y lo marcó como no apto para el mando. Porque la venganza sin control se convierte en una enfermedad. Y Monroe ya había visto morir un planeta por eso. No permitiría que la Tierra fuera el segundo. Pero la guerra continuaba. La lista de celebraciones, fase 2, apuntaba a 9 sistemas no por su valor militar, sino por su significado simbólico. Eran los mundos que habían transmitido el video de Juno 9 como entretenimiento. Los que apostaban a que la Tierra se rendiría. Los que brindaban por nuestra extinción. Cada uno era distinto. En Taxis Prime, borramos su bóveda musical central. Siglos de sinfonías, canciones de amor y himnos culturales eliminados en segundos. La especie protestó, alegando inocencia, pero archivos filtrados demostraron lo contrario. Habían compuesto una ópera satírica sobre Juno 9. La llamaron Los simios danzantes del polvo. Al compositor principal lo encontraron muerto a la mañana siguiente, no por nuestra mano, sino por la suya. Algunas heridas no necesitan balas. En Brilliant 6 celebraban anualmente el Festival Earthfall. Concursos de disfraces, ejecuciones simuladas, niños vestidos de colonos asfixiándose. Enviamos una sola sonda. Se posó silenciosa sobre la ciudad durante 3 días. No disparó, no se movió. Pero durante ese tiempo, todas las pantallas de la ciudad fallaron y reproducían en bucle los últimos 5 minutos de la última transmisión de Ahara Chen. Los suspiros, los llantos del niño, el silencio. La gente suplicaba que parara. Nosotros dejamos que siguiera. Al cuarto día, la sonda se fue. No bombas, no nanites, solo memoria. Y eso fue suficiente. La galaxia empezó a cambiar. No porque de repente nos amaran, sino porque finalmente nos creyeron. Creyeron que nunca pararíamos. No hasta que cada risa, cada aplauso, cada sonrisa hecha a nuestra costa fuera respondida con un recuerdo que no pudieran borrar. Pero con Ayari llegaron preguntas. Preguntas que Monroe no se había permitido hacerse antes. ¿Qué viene después de la venganza? Si la galaxia olvida celebrar, si cada bandera es quemada, cada archivo purgado, ¿qué queda? ¿Qué nos convertimos en? Monroe visitaba a Ayari con frecuencia, a veces solo para verla dibujar. A veces para responder preguntas extrañas. ¿Por qué los humanos tienen tantos colores de piel diferentes? ¿Por qué algunos lloran incluso cuando están enojados? ¿Por qué siguen luchando si están tan cansados? Una noche, Ayari preguntó, ¿crees que si alguien hubiera abrazado a quien ordenó Juno 9, habría cambiado? Monroe se quedó paralizada. Algo profundo dentro de ella se quebró, no se rompió, solo cambió. Porque nadie,
En todos sus años al mando del Ira de Hilara, en toda la sangre, fuego y silencio, le había hecho esa pregunta. No respondió. Solo se sentó junto a Ari. Y por primera vez en años, Monroe cerró los ojos y lloró. Pero no fue debilidad. Fue memoria. Y el arma más poderosa de la Tierra siempre había sido la memoria. No olvidamos. Ni el dolor, ni el amor, ni a los que nos destruyeron, ni a los que tuvieron el valor de creer que aún podríamos ser mejores, incluso ahora. Incluso después de todo, los Surt no habían terminado. No el viejo régimen. Estaban destrozados. Sus flotas rotas. Su cultura en retirada. Su imperio reducido a señales fantasma y estrellas ardiendo. Pero de los escombros surgió una nueva voz, una que nadie esperaba. El joven y feroz comandante Belcar. No era uno de los verdugos de Juno 9. Ni siquiera había nacido cuando ocurrió, pero creció entre las cenizas, entre los susurros, el hambre y la vergüenza. Se llamaba a sí mismo el Niño del Silencio, y juró que la tierra nunca borraría a su gente sin costo alguno. Su primera transmisión se hizo viral en los canales cifrados del acuerdo. Mi generación no se rió de su dolor, dijo, parado entre las ruinas de una ciudad Surt olvidada. Pero no nos arrodillaremos ante su memoria. Ustedes se han convertido en lo que odiaban. Y yo los detendré, no para vengar a mi gente, sino para evitar que se maten a ustedes mismos. Monroe vio la grabación en la sala de guerra a bordo del Ira de Hilara. Su rostro seguía siendo inescrutable, pero algo brilló detrás de sus ojos. Porque Belcar no era como los demás, hablaba con convicción, y peor, hablaba con entendimiento. No negó Juno 9. No defendió la risa. La reconoció. Y aún así, se enfrentaba a la tierra, no para deshonrar a los muertos, sino para salvar a los vivos. Los Asborne no estaban impresionados. Otro mártir, se burló Drex. Que hable. Sus huesos serán polvo como los demás. Pero Monroe guardó silencio, porque vio lo que nadie más veía. Belcar no hablaba con la tierra. Hablaba con Ayari y otros como ella, los niños, los silenciosos, la próxima generación, los que aún no han elegido bando. Y por primera vez, el control de la tierra sobre el miedo empezó a aflojarse. Hubo protestas en Marte. Pequeñas, pero ruidosas. Recuerden Juno. Coreaban. Pero no se conviertan en ello. Los leales Asborne aplastaron duramente las protestas, pero el mensaje se filtró a la red. En Europa, una IA rebelde se negó a borrar otro banco de memorias. Se encerró a sí misma y transmitió un mensaje en bucle. Esto no es defensa. Esto es eliminación. La cadena de mando de Monroe empezó a desgastarse. Y en el corazón de todo estaba Ayari. Ella había comenzado a escribir, no solo a dibujar historias simples sobre una niña con escamas y una mujer con un rostro marcado que vagaban por las estrellas, plantando árboles donde habían caído bombas. No era sutil, pero sí poderosa. Monroe encontró una de las historias deslizada bajo su puerta una noche. Sin nombre, solo el título, Los que eligen algo diferente. La leyó 3 veces. Y por primera vez desde la muerte de Ahara-Chen, consideró terminar la guerra. Pero entonces llegó el ataque, no de la Tierra, sino de Belcar. Golpeó una de las naves de memoria avanzada de la Tierra, Echosinder 12. Estaba realizando operaciones para borrar la cultura en una luna Surt marginal. Belcar no usó armas pesadas. Usó drones de secuestro. Tecnología Surt fusionada con IA humana robada. Abordó la nave y transmitió un mensaje a la Tierra. No pueden quemar la biblioteca y llamarlo justicia. Luego despresurizó la nave después de evacuar a la tripulación. Nadie murió, pero el mensaje fue claro. Alguien estaba contraatacando con misericordia, estrategia y contención. Todo lo que Monroe había intentado eliminar en sí misma ahora estaba en su contra. El acuerdo lo vio. La galaxia lo vio. Incluso sus propios oficiales comenzaron a hacer preguntas. ¿Contra quién estamos realmente en guerra ahora? ¿Contra los monstruos que destruyeron Juno 9 o contra el reflejo en el espejo? ¿Y Ayari? No dijo nada. Solo estuvo de pie en la bahía de observación, mirando las estrellas, dibujando de nuevo. Esta vez dibujó a Monroe,
no en negro, sino en gris. Y detrás de ella, un camino de planetas quemados con flores intentando crecer entre las cenizas. Los cielos sobre la tierra se oscurecieron, no con nubes, sino con duda. Monroe la sintió en la forma en que sus oficiales la saludaban, vacilantes, inseguros. Lo vio en los Asborne, en sus rutinas de entrenamiento. Antes precisos y metódicos, ahora desordenados, distraídos. Algo dentro de la máquina de la venganza se estaba oxidando. Y ese óxido tenía nombre. Belcar, el niño del silencio, se había convertido en algo más que una voz. Era un movimiento. A lo largo de las antiguas colonias Surt, jóvenes sobrevivientes comenzaron a tallar su símbolo, un círculo roto con una línea atravesándolo, en las paredes y en su propia piel. No pedían perdón. No justificaban el pasado. Pero se oponían a la obliteración. Creían que la tierra tenía derecho a la justicia, pero no a todo. Y ahora Belcar había enviado una solicitud, una reunión, no con el acuerdo, sino con Monroe. Sin naves, sin armas. Solo ellos dos, cara a cara, en la luna arruinada donde sus padres una vez vivieron. Boric Delta, reducida a un cementerio de cráteres tras los primeros ataques de la Tierra. Los Asborne estaban furiosos. Esto es una trampa, siseó Drex. Quiere humanizarse. Si le damos el escenario, ganará la galaxia. Pero Monroe no respondió a Drex. Estaba mirando el último dibujo de Ayari. Mostraba dos sombras bajo un cielo arruinado. Una era alta, cubierta de negro. La otra tenía cuernos y una mandíbula marcada. Entre ellas, una semilla enterrada en la ceniza. La imagen la perseguía. Y entonces fue. Sin escolta, sin transmisión, sin armadura. Solo Talia Monroe vestida con el mismo abrigo negro que llevó el día que mostró al universo la verdad de Juno 9. Belcar ya la esperaba. Era más joven de lo que esperaba, apenas en sus 20, con una mandíbula afilada, escamas verde plateadas y ojos antiguos y cansados. Se quedaron en silencio. El viento aullaba. Luego él habló. Tuviste razón al recordar, dijo. Pero ahora estás haciendo que otros olviden. La voz de Monroe fue fría. No quiero su perdón. No lo ofrezco, respondió él. Ofrezco otra cosa. Ella alzó una ceja. Belcar sacó un cubo metálico de su bolsa. Lo colocó entre ellos. Sumaba, luego se desplegó en un holograma. Registros de crímenes de guerra Surt, nombres, órdenes de mando, toda la cadena de mando desde Juno 9, cosas que ni la Tierra había encontrado. Quiero que sean castigados, dijo. Públicamente, permanentemente. ¿Y a cambio? Preguntó ella. Él la miró directo a los ojos. Dejas de matar la cultura. No habló. Él dio un paso adelante. Has ganado, Talia. El acuerdo te teme. La galaxia nunca volverá a burlarse de la Tierra. Pero, ¿qué sigue? Matas cada canción, cada historia. Haces que el universo olvide por qué tu venganza importaba. Su silencio fue pesado. Porque en el fondo sabía. Juno 9 se había convertido en algo más que una herida. Se había convertido en un arma. Y las armas no saben cuándo parar, a menos que alguien se los diga. Belcar se arrodilló. No como una súplica, sino como un desafío. Sé la mujer de las historias, dijo. No el monstruo que creen que eres. Muéstranos para qué sirve realmente la memoria. Monroe no respondió. No con palabras. Tomó el cubo, dio la espalda y caminó hacia su lanzadera. Cuando regresó al Ira de Ilara, no dijo nada a su tripulación. Se encerró en la cámara de mando y subió los archivos. La IA parpadeó. Confirmación, dijo. Proceda con los datos del tribunal. Ella se detuvo. Luego susurró. No todavía. En cambio, convocó a Ayari. La niña llegó en silencio, con las manos manchadas de carbón de tanto dibujar. Monroe le entregó el cubo. Querías escribir finales, dijo suavemente. Tal vez este sea el tuyo. Y por primera vez, Ayari sonrió. Solo un poco. Ayari se sentó sola en la cámara de memorias. El cubo que Belcar le había dado a Monroe latía suavemente en sus manos,
como si estuviera vivo. Dentro había miles de nombres, coordenadas, registros y órdenes. Pruebas tan precisas, tan condenatorias, que destruirían la última estructura de mando Surt. Los verdaderos arquitectos de Juno 9, los que dieron las órdenes, brindaron por las ejecuciones y rieron mientras los niños morían. Ella sabía lo que eso significaba. Este cubo era la justicia final o el comienzo de algo más. Monroe estaba detrás del vidrio, observando a Yari, con el rostro inexpresivo. Alrededor, la cubierta de mando de Lyra de Ilara vibraba con una tensión silenciosa. Los Asborne esperaban la siguiente orden. Algunos aún querían sangre. Otros se empezaban a cuestionar. Y otros, como Drex, miraban a Yari con un desprecio apenas disimulado. «Es débil», había murmurado Drex antes. «Dejarla decidir es un error». Pero Monroe ya no escuchaba a Drex. Escuchaba algo más antiguo que el dolor, más antiguo que la venganza. Escuchaba la posibilidad de un después. Yari salió de la cámara, con los ojos abiertos y las manos temblorosas. Caminó directamente hacia Monroe, extendió el cubo y susurró. «Hacemos esto, pero lo mostramos». Monroe frunció el ceño. «Explícate». «No solo los enjuiciamos a puerta cerrada. No los matamos en las sombras, como ellos hicieron con nosotros. Mostramos a la galaxia cómo es la justicia, cómo es la memoria». «¿Y si el acuerdo intenta detenernos?», preguntó Monroe. La voz de Yari no tembló. «Entonces les recordamos quien enseñó a las estrellas a temer». El tribunal Asborne se llevó a cabo 2 semanas después, transmitido en vivo a todos los sistemas conocidos. Fue la primera vez que la Tierra mostró su sala de tribunal a la galaxia, no en venganza, sino en rendición de cuentas. Los acusados eran 11 oficiales Surt capturados en la barrida final de la fase 2. Algunos se escondieron. Otros intentaron borrar sus propios registros. Uno intentó tragar una cápsula de veneno antes de que comenzara el juicio. Los Asbornes se aseguraron de que viviera lo suficiente para enfrentar los cargos. El video de Juno 9 se reprodujo de nuevo. No los gritos, no la muerte, sino las vidas. Una fiesta de cumpleaños infantil. Una mujer tarareando mientras plantaba un brote de papa. Una maestra escribiendo en una pizarra con una sonrisa torcida. Arachen riendo mientras una niña manchaba de pintura su bata de laboratorio. Luego la transmisión se cortó al silencio y comenzó el juicio. Uno a uno, los comandantes Surt fueron interrogados, se les mostraron los registros, las firmas, los brindis con risas. Algunos negaron, otros lloraron. Ninguno fue perdonado. Pero el veredicto no fue la ejecución. Fue el recuerdo. Cada uno fue sentenciado al Salón de la Memoria, una prisión viviente en órbita de Saturno, donde pasarían el resto de sus vidas manteniendo los archivos de Juno 9. Su tarea era preservar cada nombre, cada voz, cada dibujo, cada momento robado por sus órdenes. Su castigo era convertirse en guardianes de la verdad. El acuerdo quedó atónito. Los canales galácticos se inundaron con reacciones. Algunos alabaron la moderación de la Tierra. Otros la condenaron como crueldad psicológica. Pero todos estuvieron de acuerdo. Esta ya no era la Tierra que creían conocer. Era algo nuevo. Cuando Yari habló al cierre del tribunal, su voz resonó en todos los canales, en todos los mundos. No soy humana, pero ahora llevo sus historias. Los Surt arrebataron vidas y se rieron. La Tierra recordó y quemó. Pero les pregunto esto, ¿queremos ser conocidos por lo que destruimos o por lo que nos negamos a olvidar? Hubo silencio. Luego aplausos. No de todos, pero sí de suficientes. De vuelta a bordo de Lyra de Ilara, Monroe estaba sola en la cubierta de observación. Las estrellas se extendían en todas direcciones, tan vastas, tan frías, tan llenas de fantasmas. Yari se unió a ella, silenciosa como siempre. ¿Ganamos?, preguntó. Monroe no respondió de inmediato. Cerró los ojos y se imaginó el 9 de junio. El calor del sol sobre los campos rojos, el olor de la tierra, el sonido de la risa de un niño antes de que el viento se la llevara. No creo que esta sea la clase de guerra que se gana, dijo. Yari asintió lentamente.
Pero no nos convertimos en ellos. No, dijo Monroe. No lo hicimos. Y en el silencio que siguió, la Tierra cambió. No en conquistadora, no en víctima, sino en algo mucho más peligroso y mucho más esperanzador. Un guardián de la memoria, un protector de la verdad. La galaxia nunca olvidaría lo que sufrimos. Pero ahora también recordaría lo que elegimos. No el silencio, no el fuego, sino la clase de justicia que perdura. La que planta semillas, incluso en las cenizas.